Es muy importante lo que leeremos aquí en Primera de Corintios, capítulo 13. Empecemos desde el verso 1 al 3. Aquí dice bien claro que podemos hablar lenguas de todo tipo, hasta angelical, podemos tener profecía, podemos además entender todos los misterios y toda la ciencia del mundo, además tener toda la fe y dar mis bienes y todo lo que tengo a los pobres, incluso dar mi propio cuerpo para ser quemado. Y sin embargo, carecer de amor en mi corazón. Puedo tener todas estas virtudes, pero carecer de amor en mi corazón. La intención de mi corazón ante Dios sigue siendo mala. Recuerde la ofrenda que dio Caín, como no agradó a Jehová, y más tarde mató a su hermano. ¿Qué podría tener este hombre en su corazón para agradar al Dios verdadero, Jehová? No nos engañemos, a nuestro Dios no se puede comprar ni engañar. Él lo sabe todo. Mire lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Ellos dieron, pero con engaño y mentiras, y no con la intención verdadera en sus corazones. Y luego inmediatamente murieron por la palabra de Pedro. ¿Qué le sucedió a Nadab y a Abiú, hijos de Aarón? Pues ofrecieron fuego extraño a Jehová, que Jehová nunca les mandó, y salió un fuego de Jehová y los quemó y murieron. Levíticos capítulo 10, verso 1 y 2. De modo que hay quienes confunden los términos. ¿Cuáles son los verdaderos frutos de los hijos de Jehová? Ya estudiamos las características de los siervos verdaderos, pero podemos seguir estudiando aquí en 1 Corintios. Ya hemos leído hasta el verso 3 y podemos comenzar a leer en el verso 4. Leamos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vemos como todo esto tiene que ver con la característica de los siervos verdaderos, y cuando estudiamos todo lo contrario de esta característica de los frutos del amor, pues es todo lo contrario, que son las personas falsas que en su corazón no tienen el verdadero sentimiento y la verdadera intención que busca nuestro Dios Jehová. Ahora busquemos los frutos de la carne que aparece allí en Gálatas capítulo 5. Empecemos en el 18, verso 18, capítulo 5. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vio, amado hermano, como todo esto es lo contrario de lo que acabamos de leer en cuanto a la característica del verdadero amor, de lo que cuenta para nuestro Dios. Y también tiene significado con esto que continuaremos leyendo aquí, los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se dan cuenta la diferencia de los frutos que debemos de tener los hijos de Dios? Todo esto tiene relación también con las características de los siervos que hemos estudiado, y lo opuesto a estas características también tiene relación con la característica de los siervos falsos y de los cristianos que son falsos. La palabra nos detalla muy bien cuáles son los frutos para que no confundamos los términos. De modo que hay quien confunde los términos. Fijémonos como en estos textos las personas pueden obrar y parecerse de este modo a los hijos de Dios en cuanto a hablar en lengua, tener conocimiento,
tener profecía, ciencia, fe y dar a los pobres o dar su vida misma para ser quemado. Y sin embargo, estas cosas pueden estar separadas del amor y la obediencia a lo que Jehová demanda de nosotros realmente. Y si es así, pues estas obras no lo salvarán. Cuando llegue la hora final, reflejada ya en Mateo capítulo 7, desde el verso 20 al 23, ahí concluiremos mejor esta realidad. Y abran bien sus ojos, comienza diciendo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Ya hemos aclarado cuáles son los frutos. Y recuerde que los falsos que están engañados, muchos de ellos, ya que piensan que los frutos y esas obras los salvarán, tendrán algunas características de los verdaderos, pero no las fundamentales ya vistas aquí. Seguimos con la lectura en el verso 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Miren, todas las cosas que esta gente hacían. Está ilustrando aquí a personas que se encontraban entre los hijos de Dios. Y ellos creían que estaban haciendo lo verdadero, creían que estaban en la verdad. Recuerde que las escrituras nos advierte que Satanás se vestiría de ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. Seguimos en el verso 23, de aquí de Mateo capítulo 7. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ven por qué no los reconocerá? La palabra hacedores de maldad no los declara. Sus corazones están llenos de maldad. Y continúa diciendo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Volvemos a recaer en el asunto importante. ¿Queremos edificar nuestra casa sobre la roca? Pues es necesario que empecemos a buscar la luz y la verdad y empecemos a huir de todos estos grupos y de las tinieblas si queremos salvarnos, empezando por inspeccionar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué intención tenemos al buscar a Dios? ¿Qué queremos nosotros de Dios? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer primero por nosotros y luego por los demás? En este texto que vamos a analizar, Pablo le escribe a los corintios para que tomen ejemplo de él y de su humildad en el servicio al reino. Tuvo que escribirles esta carta, y si se detiene a leer cuidadosamente, él no estaba contento con el servicio que estaban realizando estos hombres de esta congregación de los corintios, precisamente porque al parecer habían algunos que se estaban envaneciendo, no comprendiendo cuál es la función verdadera del siervo, esta que hemos estudiado, que Jesús les enseñó a sus discípulos, de que el mayor tiene que ser como el menor y el que dirige como el esclavo que sirve. Analicemos este capítulo 1 de Primera de Corintios, a partir del verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Mire qué situación. Estos estaban cayendo en divisiones, y nada más y nada menos que por causa de este asunto que venimos analizando. Estaban confundiendo los términos de lo que significa ser alguien en el reino de los cielos. Parecido a la ocasión de Jesús cuando tuvo que enseñarle a sus discípulos lo que significaba ser alguien, de que el mayor tenía que ser como el menor, es decir, como el que sirve, o esclavo del otro. Ahora, aquí en los Corintios estaban cayendo en el favoritismo y discutiendo puestos. No solo hablaban de ellos, sino que se jactaban de ser algunos mejores que otros, según los maestros y líderes que tuvieron. Mire, por ejemplo, qué equivocados estaban y qué actitud tan carnal y completamente fuera de la verdad, que esto molestó mucho a Pablo, por lo que tuvo que actuar una vez más y reprenderlos mediante esta carta. En el verso 13 le dice:
¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Mire cómo él usa a su mismo ejemplo de lo que lo estaban entronizando e idealizando y le dice, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Mire una vez más como Pablo no estaba orgulloso de tal acción y del error que se encontraban. En el verso 15 les dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Y vayamos entonces nosotros ahora al verso 26 en adelante. Miren cómo le comienza a introducir la humildad en sus corazones, recordándoles que ellos nada son, ya que ellos habían sido escogidos entre todas las personas del mundo, porque eran humildes, porque eran personas sencillas y en realidad nada eran. Pues mirad, hermanos míos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe lo que significa esto? Si nuestro Dios Jehová rechaza a los que en este mundo se hacen sabios y presuntuosos, ricos y que se creen ser algo, ya que estos no muestran humildad ni respeto a Dios ni a sus mandamientos, sino que en la inmensa mayoría son altivos, vanidosos, amadores de sí mismos, y ahora nuestro Padre Celestial se glorifica en los humildes porque aquellas personas se jactaban en su presencia, mas ahora los humildes, los pobres, se fijan en lo vil del mundo para que estos les sirvan con humildad. Pero se imaginan ahora estos aquí en los Corintios, queriendo provocar a celo a nuestro Dios portándose del modo que no agrada a Jehová. Por ejemplo, esto es inconcebible. ¿Cómo estos hermanos iban a caer después que Jehová había tenido compasión de ellos y los había escogido de entre las personas mansas y humildes para que fueran vasijas de honra? ¿Cómo ahora ellos iban a virarse contra nuestro Dios, comportándose como cualquiera de aquellos necios, ricos y personas altivas y se iban a jactar en su presencia? Pues en Lucas capítulo 14, del verso 16 en adelante, nos cuentan una historia de una cena que hizo un hombre y convidó a muchos, pero a la hora de la cena, cuando envió a buscar a los convidados, estos comenzaron a excusarse y no quisieron asistir. Se mostraron ocupados, altivos y sin interés de ir a la cena. Entonces el padre de familia se enojó y dijo a sus siervos, vayan por las plazas y las calles de la ciudad y traigan acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Vayan por los caminos y vallados para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Saben qué significa esto? Nuestro Dios ha invitado a todos a la boda del Cordero, pero en estos momentos los invitados debemos aceptar su invitación y luego que estemos preparados para ir a la fiesta, pues entonces iremos a la fiesta. Pero habrá muchos que cuando sepan lo que cuesta seguir a Cristo o ser alguien en el reino, como dice aquí, no gustarán ir a su cena. Esto lo ilustra una vez más en los invitados a una boda del rey en Mateo 22, del verso 2 al 14, y compara el reino de los cielos con un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a llamar a los convidados, pero no quisieron venir. Entonces se enojó y mandó a los caminos a que trajesen a todos los que hallaran. Pero esto no significa que allí entrará cualquier persona que no esté preparada y sea digno. Mire aquí en el verso 11 al 14. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta vestidura significa la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es decir, los que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero y estén vestidos con ropas dignas,
Por esta causa Pablo les recuerda a los corintios: ustedes fueron llamados de entre los que no eran convidados, porque nuestro Dios justo y misericordioso tuvo bondad con ustedes en recibirlos en su reino. Y ahora resulta que se están envaneciendo, cayendo en estas carnalidades y codicias y envidias y rivalidades, portándose soberbios e ingratos. Esto fue lo que él les quiso mostrar y les reprochó aquí desde estos capítulos principiantes de la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1 del verso al 10 al 14 y del 26 al 29, como ya hemos estudiado. Y en el 29 él les dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es lo que realmente se encontraban ellos haciendo, jactándose delante de nuestro Dios. En el capítulo 3 del verso 1 en adelante le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significa esto? Sino que esta congregación estaba todavía con falta de comprender los términos de lo que realmente costaba seguir a Cristo y fundamentalmente ser alguien y dirigir en su pueblo santo. Estas personas seguían sin saber lo que significaba ser alguien en la delantera. En el verso 2 de este capítulo 3, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí podemos hacer alusión a la ilustración que hicimos de los hombres que se hacían metas en este mundo para desempeñar y obtener buenas carreras y obtener un buen futuro, ya que tienen sus mentalidades y sus metas puestas en las cosas de este mundo. Y aquí él está diciendo: y andáis como hombres precisamente por esto, es decir, como los hombres de este mundo, que tienen su mirada puesta en lo terrenal. Por esta causa, queridos hermanos, es que Pablo dice también en una ocasión que la persona que milita en los caminos del Señor no puede estar enredado en los negocios de esta vida, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en militar en las cosas en las cuales recibiremos nuestra ganancia y nuestra corona en el cielo, conformándonos solo con el sustento y abrigo, como así también él dijo en esa ocasión. Pues en el verso 4 de este capítulo, él dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios, que da el crecimiento. Pues no se acaban de dar cuenta aún que esto que se encontraba haciendo aquí Pablo es dándole una clase por cartas a los que querían estar en la delantera en la iglesia de los Corintios, y estos no entendían y habían confundido los términos, así como los discípulos de Jesús cuando disputaban de cuál de ellos sería el mayor. Seguramente estará de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Sigamos en el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire cómo nos compara con un edificio o una casa de Dios. Por eso también la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Caemos en lo recalcado una vez más en este estudio, el fundamento. ¿Por qué se preocupaba Pablo de esto? Porque él sabe que cuando las personas no tienen conocimiento de los errores que están cometiendo, el cristiano y fundamentalmente el que dirige, en cuanto a confundir los términos que ya hemos estudiado, además en esta clase que Pablo está impartiendo aquí por cartas, él sabe bien que el que se envanece se comienza a comportar como los que dirigen en este mundo y se jactan de sus puestos y se llenan de orgullo y caen en la condenación, pues lo que en la iglesia también quieran imitar a estos hombres y traer este modelo a la iglesia, al pueblo de Dios, y quiere dirigir parecido a los hombres del mundo, pues entonces ellos
empiezan a caer en lazos y codicias y caen en la condenación del diablo, que no es más lo que ya hemos estudiado, que cuando él quiso ocupar el lugar de Dios, lo llevó a ser lo que es hoy Satanás, un rebelde, un mentiroso y condenado por su deseo de codicia. Entonces aquí Pablo le preocupaba que alguien ocupara el lugar de Cristo. Queridos hermanos, hay ciertas autoridades y funciones que debe cumplir sobre los hijos de Dios los que presiden, pero hay otras que solamente le corresponden al Rey de Reyes, Señor Jesús. Por ejemplo, nosotros somos llamados esclavos de Cristo, pero en ninguna manera somos llamados esclavos de los hombres. Jesús está sentado a la diestra del Padre y está coronado Rey con toda su gloria y potestad en el cielo. No solo en el cielo, sino también en la tierra le fue dada la potestad y bien merecida. Pero ya él estuvo aquí como hombre, pasó por nuestros dolores, debilidades, necesidades del cuerpo, fue tentado en todo, fue abofeteado, burlado y todas las cosas que conocemos. Pero él ya no pasará jamás por ninguna de estas cosas. Y queremos que comprendan, pues al igual que Pablo aquí en los Corintios, que le preocupaba todas estas personas, así nosotros nos preocupa hoy en día la cantidad de gentes que se envanecen y quieren ocupar este puesto honroso que tiene nuestro Señor en la congregación. Pues ya Jesús pasó por todas esas situaciones en la carne, pero ya Él está sentado en el trono con su corona y con todo su esplendor y gloria. Ese puesto le ha tocado ahora a Él, a nuestro Dios. Él es nuestro Rey y ese es el que se enseñorea de nosotros y nos dirige. Es nuestro gran y buen pastor y Él está disfrutando ahora. Y aún así Él sigue trabajando y sigue intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado, nuestro Rey. Pero Él es el que tiene ese lugar bien merecido. Pero ahora es tiempo en el que nos ha tocado a nosotros pasar por las cosas que Jesús pasó al principio aquí en la tierra. Hambre, sed, desnudez, ser abofeteado si es preciso. Tenemos que trabajar con nuestras propias manos como Pablo y sus seguidores, quizás padecer persecución y debemos soportarlo todo por amor a nuestro Dios y amor a las almas. Y todo eso pasará un día. Ya no tendremos más esas necesidades, sino que Cristo nos dará sin duda